Tropa tralala, lirilira tung tung sahur boneca, tung tung tralalelo tripi tropa crocodina. La grande combinazione dei nostri animali. Brain rot preferiti no why. Primero fue Netflix, después Coca-Cola con el uso de inteligencia artificial y ahora Nickelodeon. La tecnología en base de inteligencia artificial ya ha acaparado bastantes partes de la industria del entretenimiento, con el gran eslogan de que quieren optimizar procesos, también reducir los costos y mejorar la eficiencia. Pero esto se termina cuando quieren reemplazar a los artistas con inteligencia artificial, que no produce arte por más de que pueda generar imágenes y videos. Y que ahora las empresas se creen muy inteligentes y ya no quieren contratar ilustradores ni animadores, sino se lo quieren dedicar todo a que lo haga una inteligencia artificial que genera imágenes y videos. Como ejemplo, hemos tenido a Netflix, que agarró esta hermosa ilustración de Arcane y en vez de contratar a un ilustrador para que le cambie de formato, pues le dijo a la inteligencia artificial: complétame esta imagen, y este es el resultado. O Coca-Cola, una de las compañías más grandes, rentables y reconocidas del mundo, sobre todo en la época de Navidad por sus grandes propagandas y comerciales, pues anunció su publicidad navideña hecha completamente con inteligencia artificial, dando unos resultados que son más que inquietantes y completamente desastrosos. Estos comerciales claramente son para evocar nostalgia y sentimientos cálidos. Sin embargo, ver esto lleno de deformidades, movimientos antinaturales, texturas mal definidas y proporciones extrañas, pues la única nostalgia que te va a dar es pensar en la persona que eras antes de ver ese tipo de videos. Y pues a la lista ahora se ha unido Nickelodeon, porque en el evento donde Nickelodeon y CBS Sports realizaron esta transmisión del juego de la NFL, esa liga de fútbol americano, durante el partido entre los Chargers y los Texans, pues la idea es buenísima. Imagínense que acá en Latinoamérica, en un partido del deporte más popular de tu país, pues metan justamente a estos personajes en vivo a transmitir el partido, no solo haciendo la narración y los comentarios, sino también como periodistas de campo, como mismos fanáticos que aparecen en dicho evento. Es algo increíble lo que hace, pero le quitan gran parte del mérito al poner esta imagen del calamardo guapo generada por inteligencia artificial. Lo realizaron en un segmento donde decían: el público está deslumbrado por una belleza, y aparece esto. Entonces podemos ver que la industria se ha polarizado. Los artistas en todo su derecho tienen una posición muy válida sobre la inteligencia artificial, que es imposible que los puedan reemplazar. Pueden optimizar procesos como la inteligencia artificial ya lo vino haciendo durante bastantes años en cosas de procesos computacionales, bien ahí, pero en temas como la escritura de guión, como las ilustraciones de manera artística, con fines artísticos, las mismas animaciones, pues ahí no tiene cabida, porque se ve algo sin alma, sin creatividad. Ahí tiene que entrar una persona, un artista con una impronta suya, con pasión, que quiera realizar un trabajo cuyos derechos deben ser respetados, o los derechos deben ser respetados. Por otro lado, tenemos a los empresarios y corporativos que todo van a ver cómo reducir costos, y no les va a interesar en ese paso también reducir enormemente la calidad. Y la gente se da cuenta de eso. Yo no puedo creer cómo grandes corporaciones como Coca-Cola, Netflix, que se han vendido y publicitado por la creatividad, por la calidez, pues se estén prestando este tipo de cosas, teniendo la cantidad de millones que jamás en nuestras vidas vamos a poder ganar, y aún así quieren reducir costos. Y depende ahora solo de nosotros, de las personas que nos quejemos del uso de estas herramientas para querer reemplazar a artistas, de que estas compañías no se sientan cómodas ni seguras de decir: bueno, la gente acepta lo que quiere, así que démosle cualquier cosa. Depende solamente de nosotros. Y bueno, ahora personajes infantiles que no tienen ningún propósito, pues son las granjas de contenido para producciones infantiles. Y no te confundas, este proyecto no está hecho por algún youtuber fanático de la inteligencia artificial que le ruge la tripa, sino por la misma Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, que junto a Cartoon Studios han anunciado, según ellos, una ambiciosa serie de este personaje para niños, pero hecha con inteligencia artificial, de la cual tenemos ya un tráiler y varias imágenes que te dejan... Y creo que ya tengo varios vídeos hablando sobre la inteligencia artificial y estudios que han intentado usarla y los resultados que dan para decir que no son los adecuados y que no van a poder reemplazar al trabajo de un animador. Pero hablemos de este ambicioso proyecto. Sí, claro. Que han anunciado que van a tener más de 100 episodios. Y alguno dirá: ay, pero qué bien que se optimice el trabajo para que gasten los empresarios menos recursos y saquen más episodios. Esto sería bonito si es que no hubiesen despidos masivos a causa de esta optimización del trabajo, y que las ganancias se van a multiplicar, obviamente, con esa poca inversión y la cantidad de episodios que se estén produciendo. Pero esas ganancias, ¿acaso van a ir repartidas a los animadores y a los artistas que están trabajando? No, van a recibir el sueldo convencional que hubiesen recibido en muchos otros lugares los pocos animadores que estén trabajando ahí. El resto de la ganancia, que se va a multiplicar, se la van a llevar los mismos empresarios. Por eso están haciendo este negocio.